grabar a partir de ahora. A ver. Bien, como digo, la sesión de hoy va a ser breve, y esto sí que es cierto, no como la de la sesión anterior, que os dije que iba a ser breve y estuvimos casi 3 horas, porque hoy voy a tratar una cuestión que es muy práctica y al tiempo es muy, muy importante, que es la cuestión de la maquetación de la programación, ¿vale? Ahora os voy a hablar sobre eso. No obstante, haciendo recopilación de siempre de las novedades, primero que nada os quiero decir algo que ya os hemos anunciado en la plataforma, y es que la Comunidad Valenciana al final sí que va a sacar a las oposiciones. ¿De acuerdo? Yo la semana pasada os dije que prácticamente lo sería imposible, que creía que no, pero mira, al final ha sido que sí. Lo cual no sé si para algunos es una buena noticia, para otros no lo es, que ya me han manifestado su desagrado, porque sí, contaban con más tiempo, sobre todo gente de fuera de la comunidad que esperaba pues, poder sacarse el valenciano, a lo mejor, que sabéis que va a ser un requisito. Pues en fin, hay que ponerse las pilas, pero ya, porque la convocatoria va a salir en debate. Bien, este año va a ser ya la capacitación, es necesario, requisito, ahora. Mira, esto es algo que no se especifica hasta, o sea, que no vamos a saber 100% hasta que aparezca la convocatoria, pero yo ya te digo que seguro que sí, porque en la convocatoria del año pasado, ya fue requisito. Pero la capacitación fue requisito de esta manera, esto os lo quiero explicar bien, creo que os lo he contado en alguna ocasión. Como sabéis, hay 2 títulos o 2 maneras de certificar los conocimientos relativos a la lengua, que uno es el nivel de idioma que tienes, que es lo que se da con pues el A1, el B1, el B2, todos los niveles estos del marco común de referencia. En el valenciano además se relaciona con, o lo coordina la Junta con sus niveles elemental, INSA y superior. Bien, antiguamente, para acceder a la oposición, Arisa, te voy a pedir que apagues el micro, por favor. Pero sí. El tuyo me repite, ya está, perfecto. El resto no, pero ese me repite. Bien, antiguamente, como decía, no pedían el MICHA, simplemente hacían una prueba de nivel de lengua antes de la oposición. Si la pasabas, continuabas, y si no, no. Y después ya, el que quería se sacaba el MICHA y el que no, no. En este caso, ya desde el año pasado pidieron el MICHA para todos los opositores. Y lo que hicieron es que, como sabéis que la Junta tiene sus convocatorias, que son 2 convocatorias anuales, bueno, pues un calendario bastante estricto, lo que hicieron es hacer un examen dedicado expresamente para los opositores, una convocatoria, creo que eran como 15 días antes del examen, 15 días antes del proceso selectivo, vamos, propiamente dicho. Entonces la gente que no tenía el MICHA se podía presentar, le corregían el examen corriendo en 15 días y si no sacaba el MICHA no se podía presentar a la oposición. Y quien sacaba el MICHA pues tranquilamente continuaba. Os lo digo porque alguien me decía, no, esto es como el examen de nivel de lengua que se hacía antes. No, porque el examen de nivel de lengua que se hacía antes era pues poco más que un elemental, una cosa muy, muy básica, y este es un MICHA, que sabéis que es un examen difícil, que es un equivalente a un C1 en la Comunidad Valenciana, a un nivel de lengua. Entonces, quien no tenga el valenciano y tenga que venir a la comunidad, desde ya muy a tope, aparte de temas, aparte de todo de programación, el MICHA es requisito imprescindible. Aparte de esto, como el año pasado ya fue requisito la otra titulación en lengua, que es la capacitación. ¿Qué es la capacitación? La capacitación es un título que certifica que tú estás capacitado pedagógicamente para impartir una clase en valenciano. ¿Qué se evalúa en este caso? Pues no se evalúa los conocimientos lingüísticos propiamente dichos, es decir, gramática, ortografía y demás, sino que se habla sobre metodología de impartir la clase, tu especialidad en otra lengua. Entonces, este es un examen que se puede hacer por libre también en la Comunidad Valenciana, se puede hacer o bien matriculándote en un curso presencial y asistiendo. Y este era un requisito, pero el año pasado, como era la primera vez que se pedía, lo que hicieron es incluir una disposición transitoria en la convocatoria que decía
que todo aquel que tuviera el examen del MICHA aprobado, que tenía el nivel que tuviera el MICHA, podía presentarse a la oposición aunque no tuviera la capacitación. Y obligaban a que, o te daban de tregua, a que durante el año de funcionario en prácticas que estás, una vez apruebas la oposición, durante ese año te tenías que sacar la capacitación. ¿De acuerdo? O sea que la exigen, pero te dan esa moratoria, ese colchón, digamos, de un año para que te lo puedas sacar. De manera que la gente que tenía MICHA pero no tenía la capacitación, se pudo presentar a la oposición y pudo sacar plaza. ¿De acuerdo? Como el año todavía no ha acabado, no sabemos qué va a pasar si alguien no tenía la capacitación y no se la ha sacado durante el curso, el año de funcionario en prácticas, pero yo entiendo que sería como no superar la fase de prácticas y por tanto le quitan la plaza. Esto es así de crudo, ¿eh? Pero como no hemos acabado el curso todavía, no sabemos si se ha dado esta circunstancia o no. Por tanto, pedirlo, yo creo que sí que lo pedirán, porque si lo pidieron en la convocatoria del año pasado lo van a pedir, y además las convocatorias, como sabéis, son unitarias, será la misma para secundaria y para todos los cuerpos. Yo creo que darán esta moratoria, igual que hicieron el año pasado con la capacitación. O sea, también pudiera ser que dijeran, no, solo hicimos un año esta medida transitoria y a partir de ahora tienen que tenerla. Yo no lo creo. Y tienes que tenerla si es en el momento. Bueno, yo que estoy, por ejemplo, haciéndolo ahora en la universidad, pero claro, eso lo acabas en mayo, en junio. Claro. Sí, mira, todas las titulaciones que te piden para tener la oposición o para poder presentarte, tienen que estar terminadas, perfeccionadas, dice la convocatoria, antes del fin del término de la convocatoria. Es decir, si la convocatoria sale en abril, por ejemplo, y hay de plazo de presentar solicitudes del 15 al 30 de abril, tengamos por caso, tienes que tenerlo antes del 30 de abril, antes de que se el plazo. De todas maneras, tú lo que estás haciendo en la universidad es la capacitación, ¿dices? Sí, sí. En ese caso, ya te digo, yo creo que podrías, ¿eh? Yo creo que será como el año pasado. Pero, en fin, atentos a la convocatoria y a lo que para. Bien, quiero compartiros la pantalla el detalle de plazas que va a salir y el anuncio de la consellería, ¿vale? Lo tengo aquí, os comparto la pantalla. ¿Lo veis, no? Esta es una nota de prensa que sacó la propia consellería, por eso sí que tiene mucha fiabilidad, el día 25 de febrero. Esta nota de prensa se sacó después de pasar de nuevo la oferta pública de empleo por mesa sectorial con los sindicatos, y aquí es donde se especifica el número de plazas de cada especialidad. Sacarán, ¿dónde estamos? Cuerpo de maestros, aquí, 482 plazas, con el desglose que aparece aquí. Pues educación infantil, primaria, inglés, AL, PT, educación física y música. Por si a alguien le interesa esto también, que no sé si alguien, porque bueno, aquí no lo sé muy bien, pero en Córdoba, en el presencial, hay mucha gente que son de magisterio, que llegado el momento, si veis que no salen plazas de conservatorio, es una vía la de optar la gente que sois de magisterio a la especialidad. Para secundaria, que también es una vía la cuestión de música para la gente de conservatorio, aunque creo que no había de música, hay 400 plazas, lengua castellana, geografía, orientación, matemáticas, física, química, inglés, economía, administración de empresa, en fin, todo esto que aparece aquí. ¿De acuerdo? Estas son de FP, ya de FOL y todo el rollo. 65 plazas, estas son las de FP, que se imparten, estas son de ciclos y FP. 50 para EOIS, 25 inglés, valenciano, francés, italiano. Música y artes escénicas, esta es la nuestra. 30 plazas. Se ha modificado brevemente, bueno, muy poquito, la oferta que habían anunciado al principio, que es mantienen las 20 de piano, los de piano desde luego que siempre nos llevamos la palma. Yo cuando un alumno o un padre me dice, ay, ¿a dónde apunto? Yo apunto a piano que siempre hay más plazas de todo. Luego de violín sale una, tal, de viola sale, y de piano siempre hay muchas. De lenguaje musical había 5 y han pasado a 7, y de danza contemporánea había 5 y han reducido a 3. Esto es por lo que respecta al cuerpo de profesores de música y artes escénicas. Y para catedráticos,
que en principio también sigue adelante, hay 36 plazas más las 6 acumuladas en la convocatoria del 2015, que se anunciaron y no se sacaron. Por tanto, y esto está muy bien, dicen que sacan las nuevas que habían anunciado más las acumuladas el año pasado. En total son 44. ¿Cómo se distribuyen? 2 de canto, 1 de pedagogía, más 2 de 2015, por tanto 3 de pedagogía, 5 de musicología, 5 de composición, más 1 del 2015, es decir, 4, 3 de tecnología musical, 1 de historia de la música, más 2 del 2015, por tanto 3, 2 de música de cámara, más 1 de 2015, también 3, 3 de inglés, sabéis que sabe inglés también en los superiores, 2 de violín, 2 de cello, 2 de análisis y práctica de la danza, 2 de historia de la danza, 2 de ciencias de la salud de la danza, danza clásica, 2 de danza contemporánea y 2 de española. Y no veo en esa nota de prensa, aquí está, digo, aquí a continuación, digo, no lo veo aquí, pero sí yo sé que habían acumuladas de estas de piano, guitarra y dirección del 2015. Que son escenificación aplicada a la danza, escena de danza, piano, guitarra y dirección. Por tanto, estas son una de cada para cátedras. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo todos? Luego siguen adelante. Este es el procedimiento de ingreso. Esto va, como os dije, como una oposición. Todas estas son de oposición. Se puede presentar quien quiera, que tenga titulación, no hace falta que seas funcionario, no hace falta que estés trabajando en un conservatorio, tal. Desde luego, como es un concurso de oposición, habrá una baremación de méritos después, pero no es un requisito para presentarse. Y la prueba, aunque no hemos visto convocatoria, porque de esto hace 25 años que no sale, pues presumiblemente será similar al sistema de oposición que está vigente hoy en día, pero adaptado al nivel. Entonces habrá pues una prueba de tocar, una prueba práctica, una prueba de temas, y que los temarios sí que están claros, que son los que se publicaron en la orden ministerial del mes de agosto, y después una defensa de un documento didáctico que será seguramente también la guía docente, que es el documento de planificación del SUPE. ¿De acuerdo? Y después están las otras plazas, que son las plazas de la discordia, que han creado el follón que hay ahora mismo armado en los 3 conservatorios de la Comunidad Valenciana, pero sobre todo en el de Valencia, que es la promoción interna. La promoción interna, que a ver si aparece por aquí. Secundaria sin problema, porque estas son cosas suyas de cambio de plaza. Acceso a cátedra de secundaria y EOIS tampoco, y estas son las nuestras. Las 16 de artes plásticas y diseño tampoco, perdón, tampoco están aquí. No, bueno, pues estas no las han puesto en esta nota de prensa, no pasa nada. Estas son las que os digo que ahí sí que la única gente que se puede presentarse, por eso no lo he puesto aquí, son la gente que ya es funcionaria y que cumple los requisitos de estar 8 años en el cuerpo, tener 8 años de antigüedad en el cuerpo, tener demostrada la suficiencia investigadora, pues a través de también un máster o un doctorado, lo que sea, ¿vale? Por cierto, que el requisito de la suficiencia investigadora también lo van a especificar para este cuerpo, ¿eh? Vamos a ver cómo lo piden, pero recordad que os expliqué que para este cuerpo también se pide, ¿vale? Bien, pues esta es la oferta. ¿Y cuándo se convocará? Pues bien, para convocar una oposición, el plazo máximo que establece, o mínimo que establece la ley para poder sacar la convocatoria es de 90 días antes de que empiecen los procedimientos selectivos. Por tanto, tienen hasta 3 meses antes de que convoquen de tiempo para sacarlo. No creo, si ya está anunciado y tal, que tardarán. Hombre, lo ideal sería que saliera durante el mes de marzo, pero ya no sé si será ya marzo o abril. Pero ya más tarde no puede ser, porque si las quieren hacer en julio, por ejemplo, ya como tarde, no se pueden ir más allá. Así que nada, chicos, hay que animarse con esto. El otro día os puse también en la plataforma, que os lo vuelvo a compartir ahora, está aquí, para la gente que va a la Comunidad Valenciana, cuál es el detalle que pidieron el año pasado en la última convocatoria que hubo de programación didáctica, para que os centréis en este tipo de documento, que como digo, puede cambiar, pero sería extraño que cambiara, porque
siempre la convocatoria del año anterior pues marca una pauta bastante clara. En este caso, la programación que pedían el año pasado, de nuevo, hablaba de 60 folios, tranquilamente, como todos los años, el formato DIN A4 a una sola cara, pero, cuidado, doble espacio en la Comunidad Valenciana. En Andalucía están trabajando ya con espacio simple. Aquí, doble espacio. Se te permite justo la mitad del contenido de una programación. Es decir, es una medida muy importante. Con una letra Arial, fijaos que no pone Times New Roman o tipo Arial, sino Arial, por tanto, sin experimentos. Todo el mundo en Arial, con 12 puntos, sin comprimir. Si se incluyen tablas o gráficos, dice aquí, el interlineado en esa página podrá ser simple. Esto es algo también que especifica la convocatoria que puede ser, cuando se puede hacer. Y lo otro que es muy importante sobre lo que os dice aquí que había que prestar atención es el tema de los anexos. Limitan los anexos a 15 folios. Antes no existía limitación de anexos, bueno, en otras comunidades no existe. En este caso sí. No, ya no podemos poner ahí anexos a discreción, pues limitados a 15 folios, que son bastantes para un anexo, pero que no nos pasemos de eso, porque si no, la programación está incumpliendo lo que establece la convocatoria. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo claro? ¿Alguna pregunta sobre la cuestión de las oposiciones en la Comunidad Valenciana? Se ha unido Jorge ya por ahí también. Sí, ya estoy por aquí. Perfecto. Bien, ¿todo claro entonces en lo que respecta a la situación de la comunidad? ¿Cuántos de vosotros tenéis pensados presentaros a la comunidad ahora, en esta convocatoria? Tengo una idea. Yo uno de ellos, seguro. Sí, yo también. Saume, tú eras de piano, ¿verdad? También. Sí, sí, sí. Perfecto. Albert, ¿tú de qué eras? Trompeta. Ah, trompeta, entonces a ti. Bueno, no sé, ¿había algo de cátedras o no? No me he dado cuenta. No, por acceso libre no, he visto que no. Vale, no, si no lo pone aquí es que no hay. No, hay violín, cello, tal, cierto, no. O sea, que tú este año de momento tienes tiempo, vale. Te estaba metiendo antes prisa con la programación, pero tienes tiempo. A no ser que vayas a Murcia, sí, Murcia. Sí, allí sí que ha salido. Tal. Y Andalucía, pues nada, lo mismo. Andalucía para el 17, luego ahora de momento nada. José Javier, tú eras de dirección. Yo es por si, yo lo que no sé si van a pedir el máster, pues claro, yo no tengo. Yo he pensado, de momento no lo tengo, entonces. Sí, muy bien. Pues nada, a estar pendiente a ver si cuando salga la convocatoria, si lo exigen, y si no lo exigen de cabeza, desde luego. Aunque no tengas preparada la guía didáctica. Claro, sí. Claro. Hay que ir sí o sí. Ya. Marisa era de saxo. Claro, ¿no? De saxo. De saxo. Estoy haciendo también de saxo, ¿verdad? Jessica, de saxo. Sí, de saxo. Bien, pues nada, de momento de vosotras estáis en estándar. Vosotros tenemos que utilizar la capacitación, el inglés y todo. Bien. Pues ahora quería hablaros de la maquetación de los documentos de la programación, porque, bueno, me están llegando bastantes programaciones, algunas de ellas están muy bien de contenidos, otras están bastante bien, es decir, están usando cosas, otras tienen algunos apartados que mejorar. Ya os voy poniendo el detalle concreto cuando hago las correcciones y tal. Sin embargo, hay algo que yo no puedo hacer. Os hago alguna mención ahí, pero lo que no puedo hacer es cambiaros la maquetación del documento. Y lo que sí que quería hacer, es por esto, es dedicar una sesión, que también estoy hablando de ello, pues dedicándole una parte de la sesión presencial, hablar de qué formato tiene que tener el documento, porque es algo muy importante, más allá de lo poco que establece la convocatoria, que es lo de Arial, 12 puntos, el interlineado y poco más. Los documentos tienen que tener un aspecto formal, atractivo, que digamos que esté equiparado a lo que habitualmente se usa en un texto, pues o bien normativo, o bien pedagógico de estas características, muy cercano a lo que sería un artículo científico, por ejemplo, que tiene bueno, pues algunos cánones que se deben respetar y que hacen que cambie absolutamente la programación.
Es decir, un buen texto con una mala imagen no es nada. Porque como os dije, y os insisto en esto, al final la evaluación de la programación, de lo que es el texto escrito, se hace por impresiones prácticamente. Porque quitando del índice del principio y el índice de las unidades didácticas, el grueso de la programación no se lo lee. Aunque nosotros sí que vamos a hilar muy fino en la cuestión de los contenidos de la propia redacción, de que se entienda bien, de que está todo bien justificado, pero siendo realistas no se la van a leer, está más claro que el agua. Pero sí que van a verla. Entonces, una evaluación positiva o negativa que funciona en estos casos con tan poco tiempo y cuando ves a tanta gente, es el impacto visual que te produce lo que tienes delante. He tenido algunas que están bien, que están bastante atractivas, pero hay otras que digo directamente, o sea, me provocan rechazo visual porque me duelen. Además, soy muy friki para esto de la maquetación también y me gusta mucho la tipografía textual, que esté aseada, que esté ordenada, que sea coherente, que sea regular, sobre todo, porque no hay una única norma. Vamos a ver que la norma es la regularidad y la claridad, que se entienda. Y cuando un texto no tiene esto, ya puede estar muy bien el contenido. Pero ahí demuestras también si estás habituado a ese tipo de construcciones de textos o si lo que has hecho es un ejercicio más o menos de montar a última hora algo corriendo, pero no estás familiarizado a montar este tipo de documentos. Y eso se ve mucho. Así que voy a coger un texto y sobre este texto os voy a compartir la pantalla también y os explico las cuestiones de maquetación, ¿vale? A ver, por ejemplo, bueno, voy a recurrir en primer lugar a la programación que está en la plataforma, porque además estáis todos más o menos familiarizados con ese texto y prefiero que veáis un texto que conocéis a uno nuevo. Ya te quiero encontrar. No sale aquí. Aquí está. Word porque así es evitable. Comparto la pantalla, ¿vale? Venga, aquí la tenemos. Vamos a poner una vista un poco más global de una página. Bien, en primer lugar, la portada. La portada está especificado también en la convocatoria lo que tiene que aparecer, que normalmente es pues, el título del documento, que es una programación didáctica y vuestra especialidad, y la identificación. La identificación es el nombre y apellidos, el DNI, y después, pues por ejemplo, podéis poner el año. Aquí en lugar de año pondríamos 2016, 2017. Yo luego no guardo los años, por ejemplo, aquí pondríamos 2017. O año 2017. Una cuestión importante que veis aquí en la portada, yo quería comentaros, es la cuestión de los encabezados y los pies de página. En realidad está aquí, yo en la portada no pondría encabezado. A mí me gustaría que el encabezado apareciera a partir del folio siguiente a la portada. En la portada está más bien que sea limpia sin esto. De hecho, en la convocatoria hay muchas veces que también especifica, en algunas lo ponen, en algunas comunidades lo ponen, en otras no, que el número de página empieza a contar a la página siguiente de la portada, que la portada no cuenta. Por tanto, si la portada no cuenta, el número 1 lo tendríamos que poner aquí, en el índice, que es la primera, pero en la portada no. Lo que tiene que aparecer en la portada tiene que aparecer de una manera muy clara, muy escueta, y sin demasiada floritura, diría yo, que no sea una portada barroca. Podéis, desde luego, combinar tipos de, pues no sé, algún subrayado, algún recuadro, algún color, desde luego, pero no hace falta que esto sea un ejemplo de diseño gráfico, porque esto no es un documento ni de marketing, ni de nada, ni es un documento promocional, es un texto pedagógico y que tiene un cierto carácter normativo dentro del conservatorio y por tanto muy aséptico. Visualmente, me da igual si esto está más para arriba,
Una opción, por ejemplo, es ponerlo para abajo. Otra opción puede ser, o sea, aquí pues podéis jugar con esto, ¿no? A lo mejor esto es algo más moderno, alineado así a la derecha, por ejemplo, en fin. Múltiples formas, ¿no? Pero que no sea demasiado colorido, demasiado... Es que hay algunas también que están como muy sobrecargadas. Pues esto le podéis poner algún color. Yo recomiendo que si jugáis con color, pues juguéis con la gama de los azules o azul marino y poco más, ¿eh? Poco más, tampoco coloreemos demasiado. Pasamos al índice. El índice, como ya comenté en su momento, es muy importante porque van a valorarlo, van a leerlo y una gran parte de la impresión que se quedan cuando corrigen el documento está en el índice. Tiene que ser muy claro. Lo digo porque también os insistí mucho en que los índices fueran bastante exhaustivos y me llegan índices con un grado de exhaustividad que vamos, que creo que están rozando la paginación completa de la programación, la alcanzan con el índice. O sea, he visto verdaderos índices que no se encuentran en una Biblia. O sea, tampoco nos pasemos, ¿sabes? Porque todo tiene... Claro, es que si todo tiene que tener cierta mesura y cierta naturalidad. Si se nota que el índice está hinchado por hinchar, como he visto alguno, pues tampoco queda la cosa demasiado bien. Y sobre todo que esté organizado. Fijaos, porque aunque las programaciones que en Andalucía, por ejemplo, son a espacio sencillo, un índice no es un espacio del documento que tenga que seguir la ordenación textual de un párrafo, por ejemplo, sino que es una sucesión de títulos, digamos. Por tanto, pueden tener aire entre sí, es decir, pueden estar un poco más separados. En el caso de esta programación, que estamos en un interlineado doble, pues esta separación está bien, tampoco es necesaria darle más. Pero en el caso de un interlineado sencillo, no podemos poner todos los puntos del índice pegados, porque queda muy mal, ¿no? O sea, queda realmente asfixiante. La recomendación es siempre la de dejar, si estuviéramos en un, por ejemplo, hago la simulación para que lo veáis. Si estuviéramos en un interlineado sencillo, ¿veis? Esto queda, a mí me agobia mucho. O sea, esto de entrada ya lo veo asfixiante y poco organizado. Podría comprenderlo en el caso de que vayáis mal de paginación, pero en ese caso, jugad con los márgenes bien. Como veis, se ve claramente, porque tiene una tipografía distinta a lo que es el apartado grande a lo que es el subapartado. Entonces, realmente aquí se distingue cuáles son los apartados grandes y hay un margen muy importante para diferenciar esto. No obstante, yo en este caso, ¿qué haría? Por ejemplo, entre un título y el siguiente grande, dejar un espacio grande. Y no dejar título, para mí, esto sería lo ideal en un interlineado sencillo. ¿De acuerdo? Aquí no dejaríamos y después de este sí. ¿Veis? Etcétera. Algo así estaría muy equilibrado. Una Pablo, cuestión... no, así es como, entonces así sería como lo tenías antes, bueno, quitado de la letra pequeña, ya sabrá No, quedado. como lo tenía antes, es así. ¿No? Porque como lo tenía antes, es que estaba el mismo espacio en dos porque estaba así, estaba el interlineado doble. Doble. ¿Y ahora lo has dejado, no lo has dejado doble al dejarle más? Lo he dejado doble, pero fíjate, no le he dejado el doble, no quiero que confundan mis términos. Es sencillo, lo que pasa que yo he dejado un espacio entre cada punto grande. Pero si te fijas, entre esto y esto, ahí no hay un interlineado doble. Vale. ¿Entiendes? Ese interlineado y yo sé que dejo un espacio entre cada punto, pero en realidad, por ejemplo, me voy a metodología, ¿vale? Ahí dejo un espacio antes del título y un espacio antes del siguiente título, pero todos estos tienen el interlineado sencillo. ¿Lo veis? Esto en la Comunidad Valenciana no, porque ahí ya no estáis haciendo un interlineado. Esto es importante, ¿eh?
pero en Andalucía sí. En la Comunidad Valenciana, entonces yo sí que comprendo que si dejamos un interlineado doble, en general no hace falta hacer esto, no hace falta dejar otro espacio adicional, ya todo está bastante separado. Pero sí que se entienda bien la diferencia entre un punto y el subapartado. ¿Vale? Al final los anexos, que no siguen la misma puntuación que los puntos de la programación, y que veremos también cuando lleguemos luego al código que tienen una paginación, suelen tener una paginación distinta. En tipografía se les puede dar una paginación distinta. Pero bien, vayamos ahora al cuerpo del texto, que es el que me interesa. De entrada, por favor, que nadie modifique los márgenes que vienen predeterminados del documento, porque he visto también trampas de todo tipo. O sea, me han llegado márgenes así. Y esto no estoy bromeando, ¿eh? Y a la persona que se lo dije, que luego quizás ve el vídeo, le dijo, no, pero es que en la convocatoria no pone nada de márgenes y esto lo puedo hacer. En la convocatoria no pone nada porque, como os digo, siguen, bueno, primero que no se puede especificar hasta el detalle la tipografía, porque si no estaríamos, bueno, pues con páginas y páginas explicando tipografía. Pero lo que hace la convocatoria es especificar un tipo de diseño textual que es, pues, común, ¿no? Como os digo, el que está consolidado que se suele hacer. Entonces, pues con ese tipo de interlineado que marcan, con ese tipo de letra y tal, el formato de texto habitual son con los márgenes predeterminados que lleva el documento, que son estos. O sea, que nadie trampee con los márgenes, porque aparte es que queda feísimo, queda muy feo. Como os digo, esto no quiere decir que os vayan a tirar una programación atrás por esto. Si alguien lo hace y el tribunal le dice que le rechaza la programación, por esto puede impugnarlo, porque realmente no está especificado en la convocatoria. Ahora, formalmente no tiene ni pies ni cabeza, ¿eh? Un documento, tú no puedes presentar un documento así, por ejemplo, a una revista científica, ni a una editorial, ni a ningún sitio. Pero esto te lo tiran para atrás, ahí sí que te lo tiran para atrás. Por tanto, por favor, márgenes predeterminados de vuestro procesador de texto, sea Word o sea el que sea. Empezamos a redactar. Entonces, lo primero que llama la atención son los títulos. En los títulos yo pido dos cosas, que es una homogeneidad y otra claridad. Es decir, todos los índices de títulos grandes tienen que ser iguales en toda la programación. Iguales en el formato de letra e iguales en posición. Porque hay veces que me veo títulos que son iguales y este está aquí puesto y luego vamos al 2 grande y resulta que el 2 grande está así. Por ejemplo, está tabulado. Parece una cosa menor, pero no lo es. Ya no estamos cumpliendo con la homogeneidad que tiene que tener el documento. Es decir, si todos los títulos empiezan ahí, con la sangría, o sea, sin tabulación, en la sangría de la hoja, pues todos los documentos tienen que empezar, todos los títulos tienen que empezar ahí. Y este ahí. Y por supuesto, que hay que decir que el tipo de letra y el tamaño tiene que ser el mismo. Como sabéis, no sé si conocéis mucho, manejáis más o menos en el Word y demás, pero para aseguraros que es todo igual, si vosotros seleccionáis y os vais al pincelito este, que mucha gente no sabe para lo que es, esto es para dar el mismo formato. Tú seleccionas, le das a copiar formato y donde te vayas, lo que selecciones, te lo va a poner en el mismo formato, en el mismo tipo de letra y el mismo tamaño. Entonces, para aseguraros que está todo igual, lo hacéis. Luego habrá que poner en mayúscula, todo lo mismo, ¿no? Pero para que os aseguréis el tipo de letra y el tamaño, lo podéis hacer con el pincel de copiar formato. Control Z, esto lo deshago. Bien, y ahora una cuestión que también es bastante discutible, pero discutible no, es decir, hay varias opciones, pero yo os digo cuál es la que a mí me gusta. También entiendo que si todo el mundo no lo hacéis igual, pues casi que mejor, ¿no? Porque así hay más variedad. La cuestión de la tabulación al principio de párrafo. Fijaos, esta es una programación bastante antigua, es una programación buena. Esto está bien, esto se puede hacer, está así. Pero yo, hoy en día, cuando yo redacto un texto, yo no tabulo esto. O sea, yo esto no lo hago.
a mí ya, o sea, esto en tipografía ya queda como antiguo. Hoy en día, ¿qué se suele hacer? Todos los párrafos alineados al principio, pero se deja un pequeño espacio entre párrafos. Y aquí os cuento lo siguiente. Y voy a quitar esto para que lo veáis. ¿Cuándo tiene sentido precisamente hacer esta tabulación inicial de párrafo? Cuando en un caso como este no hay espacio intertextual, o sea, no hay espacio entre los párrafos. Entonces, si nosotros hiciéramos una redacción, un formato de texto como este, pensando que lo vamos a hacer en un doble espaciado, y que si aquí dejamos espacio entre párrafos vamos a perder mucho hueco a lo largo de la programación, entonces lo podéis dejar así. Lo podéis dejar así y tabuláis, porque así que sí que identificamos bien el espacio del párrafo. Pero si estamos haciendo, por ejemplo, un texto en formato con el interlineado simple, que es lo que piden en algunas comunidades como Andalucía, como veis, esto yo sí que no lo aconsejo, porque ahí no se ve nada. O sea, el interlineado sencillo queda tan pegado que necesitamos la separación. Ni siquiera esto cumple el efecto visual suficiente para que se quede separado. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Eliminamos la tabulación y lo que hacemos es poner un interlineado, digámoslo así, de párrafo, es decir, separar los párrafos. ¿Cómo se hace esto en el Word? Pues seleccionáis todo, o bien todo el documento, o seleccionáis los párrafos en cuestión, y os vais aquí, a esta esquinita, ¿veis aquí pone párrafo? Todas estas son las herramientas para modificar el párrafo, digamos, más básicas. Y aquí aparece el avanzado que dicen, y entonces aquí aparecen estos pequeños cuadros de diálogo donde dicen espaciado anterior o posterior. Pues bien, ¿yo qué suelo poner o qué recomiendo? Un solo posterior de 6 puntos, por ejemplo. Porque si ponemos anterior y posterior ya demasiado, no hace falta tanto, ¿no? Yo creo que con un posterior de 6 u 8 puntos va bien. Le das a aceptar y si veis, aparece esta pequeña separación entre cada uno de los párrafos. Lo pongo un poquito más grande para que lo veáis, el espaciado entre párrafos. Vamos aquí, párrafo, vamos a ponerle 12. Le damos. El 12 ya sería equivalente a la separación de una línea, aproximadamente. Este es el tipo de formato que yo recomiendo para un texto en espacio simple. Y para un texto en doble espacio, lo contrario. Si os fijáis, cuando tenemos el doble espacio, si yo encima ahora pongo la separación entre párrafos, a mí ya se va mucho. Perdemos mucho espacio en la página. La página tiene el bastante aire, digámoslo así, entre líneas para que no nos haga falta esto y perdemos mucho el efecto visual. Por tanto, yo en este caso sí que lo desaconsejo. ¿De acuerdo? ¿Tenéis claros todo el mundo de dónde se...? Claro, algo que a mí no, algo que es un poco feo, por decirlo de alguna manera, o un poco chapucero, perdonadme la expresión, es hacer esto. Que nosotros estemos trabajando en un interlineado sencillo, lo voy a poner, el interlineado lo modificáis de aquí, ¿eh? Este es el sencillo, este es el punto y medio, 1.15 y este es el doble. Que nosotros pongamos un interlineado sencillo, y esto me lo veo mucho, porque es que esto es una anarquía cuando usas esto, y en lugar de utilizar como toca la herramienta de separación de párrafos que os he indicado que es esta, de separar el párrafo porque toca, pues entonces la gente hace esto. ¡Pum! Meto esto para que lo veáis. Cuando activamos este botón se llama control de cambios, y te aparece en el texto todos estos cambios, estos movimientos que nosotros hacemos que están ocultos. Control de cambios no se llama, perdón, control de cambios es el de tachar, es otro, en fin. Es el de signos ocultos, no sé cómo se llama. A ver, lo pone aquí. Bueno, en fin. Sí, formato de símbolos ocultos. Entonces aquí, ¿qué te sale? Si tabulas, te sale la flechita. Te salen todos los puntos entre palabras.
que también corrijo muchísimo esto. Voy a aumentar un poco la visión para que lo veáis. Lista 100%. Corrijo muchísimo esto. Doble espacios entre palabras. Queda feo visualmente. Para la gente que estamos acostumbrados a ver tipografía y a trabajar con esto, queda feo. Por tanto, esto, si os acostumbráis a redactar así, al principio es un poco incómodo, ¿no? Porque ves mucho mogollón, pero te acostumbras a corregir según vas escribiendo. Y si no os apetece escribir así porque se os hace un poco pesado, sí que cuando acabéis de redactar unas páginas, un apartado, lo ponéis y os sirve para hacer una revisión de la tipografía oculta que hay, ¿vale? Entonces, si nosotros nos dedicamos a separar párrafos con este formato, esto aparece cada vez que pongo un intro, es esto. ¿Veis? Quito ahora los gráficos, los símbolos ocultos, desaparecemos huecos simplemente. Entonces tú de entrada puedes decir, ay, mira qué has dejado, mira qué bien, he dejado un hueco. Bueno, pues ese hueco que tú has dejado es un intro. Y vas a tener siempre que saber dejar el mismo intro durante todo el documento en el mismo apartado para que sepas lo que has hecho, ¿no? Y para que tengas cierta homogeneidad. Entonces la gente empieza a decir, ay, no sé si aquí separar uno, no sé si aquí separar dos. Y luego te encuentras con sitios antes de puntos que a lo mejor la gente aquí pone un intro, porque entre un título y el tal pone intro, porque no sabe si le queda demasiado junto o tal. Entonces aquí me veo dos intros porque cambia de página después del título. Entonces, enseguida pongo, cuando me llega un texto, el control de cambios ocultos y me veo cosas de estas y la verdad es que pienso, vaya desastre de tipografía. Porque veo que no hace ninguna ordenación. Entonces, los intros no los usamos a priori para la separación de párrafos. La herramienta para separar los párrafos es esta, y es la que os va a garantizar la homogeneidad para todo el documento. Si queréis antes, después o solo después. Pero es esta la que ponemos. Para hacerlo bien, también todo documento, vais a la pestaña de seleccionar. Y aquí podéis seleccionar todo, directamente seleccionáis todo el documento. Y ahí podéis pues poner el mismo interlineado para todo el documento, ¿ves? Así he hecho todo sencillo. Así tengo todo doble. Podéis seleccionar el mismo espaciado de párrafo para todo el documento y esto os garantiza con un solo clic que vuestro documento es regular en todos los aspectos. ¿De acuerdo? Otra de las cuestiones es qué hacemos con la separación de las enumeraciones. Yo ahora voy a poner, para que lo veáis un poquito mejor, el documento en un interlineado más estrecho, para que podáis apreciar bien estas cuestiones. Voy a ponerlo en un interlineado sencillo. Porque esto lo vais a poder apreciar un poquito mejor. Cuando nosotros empezamos a hacer una enumeración, lo habitual, o bien sea mediante puntos, o bien sea mediante guiones, o bien mediante una sucesión de números o de letras, 1, 2, 3, A, B, C, D. Lo habitual es que el Word os lo reconozca y él mismo os haga una sangría automática, que viene genial, y os haga una espaciada de párrafo entre apartados y procede. Hay muchas veces que si es una numeración, él solo no introduce esa separación. Entonces, si aquí alguien, por ejemplo, aquí sí que está, aquí veis que sí que hay una leve, lo quito para que lo veáis mejor, aquí sí que hay una leve separación entre uno y otro, no está interlineado, pues porque aquí lo ha cogido así y ya está. Pero si nos vamos, por ejemplo, al apartado de objetivos, veis, yo cuando hacemos enumeraciones en concreto de objetivos, a mí esto no me gusta. Para mí esto es demasiado pegado. Entonces, sí que es cierto que en las versiones de Word más antiguas no pasaba esto, pero en las últimas versiones, aunque tú le des al espaciado entre párrafos, esto no lo reconoce. En este caso sí, mira, ¿ves? Hay muchas ocasiones, nosotros probando, en que Word no te reconoce el espaciado de párrafos en una enumeración. Quizás esta está modificada porque tiene una sangría distinta, está al principio y tal, pero si podéis, haced algo así, porque a mí esto no me gusta. En concreto, cuando estamos hablando de objetivos, enumeración de objetivos y contenidos. Yo sí que os recomiendo que dejéis un espacio.
¿Qué haría yo en este apartado? Como veis está tan absolutamente pegado. Me quedo hasta aquí. Pues coger y mediante una separación de párrafo me iría, y aquí pondría 6 o 12 por ejemplo, y ya os queda este párrafo separado del de objetivos generales, los objetivos separados entre sí, los objetivos específicos separados entre sí. Bueno, aquí como no he seleccionado veis que este no se me ha separado, por tanto yo iría para separar y pondría la misma separación. No haría esto y le pondría un intro, ¿comprendéis? Me voy a la separación de párrafo y separo el párrafo como toca. Como veis, y pongo esto aquí, esto está tabulado. Como yo os estaba recomendando que no tabuláramos, siempre la diferencia entre el texto, el grueso de un párrafo, lo que tú vas anunciando, y la enumeración, tiene que haber una diferencia de sangría. Por tanto, si no tabulamos, lo que hacemos es correr todos los elementos de la numeración para adentro. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo quito fuera. Lo que haríamos es, por ejemplo, tabular para adentro toda la enumeración. ¿De acuerdo? En el caso contrario, ¿entendéis por qué lo hago, no? En el caso contrario, no estaban para adentro para diferenciarse. Como esto estaba tabulado, esto está para afuera, pero lo normal es que haya una diferenciación entre la enumeración y el cuerpo del texto anterior. Pero a mí, como os digo, me gusta más la otra opción. Y me vuelvo un poco atrás para hablaros de algo relacionado también con las enumeraciones. En este caso, cuando hacemos enumeraciones de no de 1, 2, 3, 4 o no de, en el caso de los objetivos o los contenidos donde la enumeración lleva toda una oración entera, sino cuando hacemos una enumeración de conceptos que luego vamos a explicar. Aquí también lo veo mucho de verdad. Suelo ver la cuestión que enunciamos, punto, y, por ejemplo, nada, suelo ver esto. Realmente, siendo rigurosos, esto no es correcto. Porque tú cuando vas a hacer una explicación, una posición, una ampliación de un concepto que citas, tienes que hacerlo de esta manera. 2 puntos. ¿Y qué sigue siempre a los 2 puntos? Una minúscula. Después de los 2 puntos nunca va una letra mayúscula. Siempre va una minúscula. ¿De acuerdo? Y la cuestión es que no abuséis de los 2 puntos. Es decir, no podemos poner 2 puntos cuando la oración continúa. Por ejemplo, me veo casos en que dice, esta frase me sirve como ejemplo, esto comporta 2 puntos, una serie de implicaciones psicológicas. No. Es decir, dentro de una oración, entre un verbo y sus complementos, nunca se ponen 2 puntos. De la misma manera que no se pone un punto entre los elementos de una misma oración. Pues cuando la frase tiene sentido por sí mismo, toda completa, no ponemos 2 puntos para dividir una frase. Y referente ahora a los signos de puntuación, vengo aquí un poquito más arriba para que lo veáis. A ver, que voy a airear esto otra vez para que se vea bien. Esto es bastante obvio, pero hago hincapié con ello porque también me encuentro mucho. Los signos de puntuación, puntos, comas, dobles, puntos, etcétera, siempre van pegados a la palabra. Nunca hay espacio y punto. No. Esto es incorrecto absolutamente en tipografía. Es que hasta el Word te lo dice, te estás equivocando. Pegado. Esto es incorrecto de la misma manera que esto es incorrecto. Nunca el punto va pegado o la coma a la palabra siguiente. Sé que es muy de perogrullo para algunos, disculpadme quien lo tenga muy claro, pero no está tan claro para todos. ¿De acuerdo? De nuevo las enumeraciones. 2 puntos, espacio, que es un espacio lo que hay aquí, y letra minúscula a continuación. Y con su sangría un poquito entero. Bien, cuando hablamos de subapartados, los subapartados tienen que tener un formato distinto al del apartado grande, distinto,
pero que sea a su vez homogéneo para todos los apartados y claro. ¿Qué puedo recomendar yo, más o menos? Yo os recomiendo, si para los títulos grandes ponéis esto, por ejemplo, una mayúscula, y además le podéis aumentar un poquito la fuente para que se vea más grande, pero no juguéis mucho con el tamaño de la fuente, que bueno, no, en principio no va a pasar nada, ¿no? Pero en fin, como en la convocatoria sí que dice expresamente 12, yo casi que me ceñiría más a dejarlo con 12 puntos y intentar jugar con que se note, a lo mejor, con que se diferencie con otros elementos de la tipografía, como por ejemplo poner una negrita, por ejemplo. No es que no hace falta mucho más, o sea, simplemente que esté claro visualmente y que sea distinto. Y si ponéis en mayúscula y en negrita el apartado, el título del apartado, pues ponemos en este caso, por ejemplo, me parece, respecto al título, me parece que esto tiene demasiado protagonismo. Yo le quitaría la mayúscula, por ejemplo, y lo pondría a lo mejor en negrita y subrayado. Y lo pondríamos como tipo de formato para el subapartado. Y siempre lo pondríamos. En este caso los subapartados no están numerados, pero este sería, por ejemplo, 1.1. 1.1. Espacio. Esto es importante, ¿eh? Punto. Y, por ejemplo, yo ahora he hecho esto y Word me dice, vale, estás enumerando, espacio y tal, pero no, porque es un título y yo no quiero que me meta la sangría para adentro, porque esto es un título. Entonces le digo, no quiero esto, yo quiero 1.1 que se quede ahí. Pero ya, control Z para que no. Y yo quiero que este sea mi subapartado, porque no quiero que me haga una enumeración. Lo digo porque también muchas veces me encuentro que cuando metéis números en los títulos, los van todos tabulados para adentro porque Word los reconoce, entonces se lo tira para adentro y la gente lo deja ahí para adentro. Y cada uno, hay algunos que los reconoce y están para adentro. Otros, como no los ha reconocido, se quedan fuera. Entonces cada uno tiene un aspecto distinto. ¿Cuándo sí que introducimos el signo del intro? Pues entre el final de un apartado y el siguiente. Es decir, no puede haber la misma separación entre el final de un apartado y el siguiente que entre el apartado y el inicio. ¿Entendéis? Entonces, siempre cuando acabéis un apartado, un subapartado, por favor, ¡bumba! Tabulamos. O sea, damos al intro. Le daríamos al intro en este caso, ya he hecho la numeración, yo le quito la numeración. Yo no le daría. A mí esto no me gusta. Porque este título está muy relacionado con esto. Por tanto, el título y el apartado siguiente ya va a tener la separación de párrafo que vosotros le hayáis puesto. Si vosotros le habéis puesto a todo el documento una separación de párrafo de 6 puntos, pues esto ya lo va a tener. Por tanto, no hace falta que separéis más. Esta va a tener la misma separación que puede tener entre esto y esto. Ahora, entre esto y esto sí que hay, que me veo muchas programaciones así de pegadas. Y entonces yo no veo nada. Visualmente no estamos indicando que hay un cambio de fecha. ¿Qué sí que podría recomendar también? Podría recomendar también, voy a dejarlo como estaba esto, disculpad. Yo sí que recomendaría que en función de cómo os quede la paginación, que empecéis los apartados grandes en página nueva. Los subapartados no, desde luego, 1.1, 1.2, así bien. Yo los apartados grandes sí que, si tenéis espacio... A ver, esto yo no lo haría. En este caso, por ejemplo, si a mí me quedaran... dejadme que os ponga la vista otra vez a una página. Si a mí me queda una página así, esto también a mí no me gusta. Porque la paginación la tenemos súper estrecha, entonces aquí estamos desaprovechando una página. ¿Qué yo haría en este caso para intentar que el número 2 me empezara en página nueva? Pues intentaría ajustar aquí el párrafo y quitarle 2 líneas para que el documento me quedara cuadrado en la página esta. ¿Entendéis? Pues ya me quito de toda esta parte que va toda seguida, pues de donde sea, intento ajustar la redacción para que me queden, a ver, lo hago grosso modo, a lo bruto, para que me quede así. Y entonces el 2 ya lo empiezo, base legal, página nueva. Cuando os quede así,
voy a lo bruto también. Cuando nos quede un apartado así o incluso más, que nos quede pues este resquicio de página, pues un poquito menos de medio folio o así, eso está bien, perfecto para iniciar en página siguiente. Por favor, cambiad de página con esto, con el salto de página. No cambiemos de página así. Espera, desapareció. No cambiemos de página así, porque esto es prehistórico también y es chapucero. Porque además de ser chapucero, lo que ocurre es que si vosotros después en un momento dado venís y hacéis aquí una corrección y metéis una línea más o dos líneas más, a ver, os escribo aquí. Empezamos a meter líneas, pues ¿qué nos pasa? Pues que se nos corre todo. Se nos corre para abajo, empiezo a meter líneas arriba, ¿veis? Y de repente me encuentro que el apartado segundo, el tercero y tal se me ha ido. Y se me ha ido y me empieza a mitad página. Entonces, ¿qué hacemos para cambiar páginas de una manera ordenada? Pues introducimos esto, el salto de página. ¿Cómo se introduce? Pues tú acabas aquí el párrafo y te vas a insertar, aquí, insertar, salto de página. Le dices salto de página, es que como había uno ha saltado ya. Y entonces tú ya puedes escribir aquí que mientras no agotes el espacio global de la hoja, vas a estar ahí. Ahora sí, como hayas ocupado la página entera, se te salta una hoja. Entonces, en este caso sí que puedes quitar el salto de página y empiezas el siguiente punto ahí. ¿Vale? Pero no cambiéis de páginas así. Lo veo muchísimo. Bien, esta programación, luego me arreglaré yo todo esto. Por ejemplo, veis, en este siguiente apartado, lo mismo, acabamos aquí, pues salto de página y empezamos el 3, el centro, en página nueva. Intentamos cuadrar siempre para que el nuevo apartado nos empiece en página nueva. ¿Sobra un poquito? Pues no pasa nada. Ahora, si sobra una página entera, rehacemos absolutamente. Entonces son cuadros de texto y demás. Otras cuestiones sobre tipografía, por ejemplo, aquí mismo me sirve. No podemos utilizar subrayados a lo loco durante el texto. El subrayado es un signo que se utiliza, es un signo de... Esto es lo que quiero marcar. Es un signo de la tipografía que se usa o bien para títulos, se puede usar, o bueno, para poco más, porque a mí no me gusta en absoluto que durante el texto, por ejemplo, aparezcan referencias legales así. Pues bueno, si es algo muy importante que está muy justificado y queréis marcar con un subrayado, lo hacéis. Pero yo no soy nada partidario de subrayar, o sea, de resaltar así. Cuando resaltéis, resaltad con negritas, porque es mucho más elegante. El golpe visual que te da no es tan fuerte y no es tan como de colegio, ¿sabéis? Lo de subrayar. Por tanto, y eso sí que os digo, que tenéis que recurrir mucho a la negrita. ¿Por qué? Pues porque veo absolutamente que me llegan párrafos o textos que son páginas y páginas de párrafos seguidos, donde la vista se pierde absolutamente y no veo nada. O sea, y en muchas ocasiones os lo indico, por favor, resaltad algo. ¿Por qué? Pues porque si alguien ojea del tribunal y ve un montón de párrafos sin fin, es que no va a haber nada, la vista se pierden los conceptos que a lo mejor habéis puesto, conceptos súper importantes, súper interesantes, se van a perder. Entonces, ¿qué haríamos ahí? Pues si queréis marcar, estamos en base legal, una referencia legislativa, le ponéis una negrita. Un título de un decreto, le ponéis una negrita. Y después palabras clave. No me subrayéis en negrita frases enteras, pero sí palabras clave. Por ejemplo, calendario de aplicación. Por ejemplo, anexo, marco legal. Hablamos de centro, pues un conservatorio tipo público, Ciudad de Valencia, departamento de piano.
De manera que si en cada párrafo aproximadamente, pero tampoco quiero que abusar de ellos, vosotros subrayáis una palabra o una idea clave, la gente que lo ojea sabe que está viendo. Alumnado, características, edad, conocimientos previos, palabras claves. Enseñanzas profesionales, vinculación profesional adolescente, desarrollo evolutivo. Y entonces, ¿tú qué haces? Pues haces que la gente que esté ojeando esto dirija la atención de cada párrafo a donde tú quieres llevar. Desarrollo musical, modo idiomático. Yo siempre que hago enumeraciones de tipo explicativas suelo poner el encabezamiento de 2 palabras en negrita. Eso y bachiller, sobrecarga lectiva, estudio diario. Pues a lo mejor te has puesto aquí un párrafo súper interesante hablando de la importancia de que le hagamos una buena planificación del estudio, porque los chavales tienen mucha sobrecarga lectiva, pero si tú no pones nada, o sea, no resaltas nada, pues bueno, pues ya, a ver quién lee ahí algo. Pues si dan la casualidad de que detienen el ojo en ese párrafo y se ponen a leer algo, pues igual lo leen y no encuentran interesante. Pero si no, no. Sin embargo, si tú pones esto sí que es fácil que el ojo lo localice en serio. Y ya van a decir, mira, ha citado este concepto. ¿De acuerdo? Cuando citéis textos, o bien textos legales, o bien simplemente citas de otros autores, hacedlo en cursiva. Entre comillas y en cursiva. Las comillas las usamos para reproducir citas textuales, también más o menos largas. En este caso, por ejemplo, no es una cita textual, por lo tanto, si quiero llamar la atención de que no es algo propio, sino es algo que aparece en otro texto, lo pongo en cursiva, no aparece las comillas. Pero las comillas también son otro elemento que se deben usar, o que yo las reservaría exclusivamente para las citas textuales. ¿Por qué? Porque también es muy recurrente utilizar o que la gente use las comillas para, ¿sabéis?, para darle énfasis a una palabra o para citar, por ejemplo, un doble uso o un doble significado. Entendedme, a ver si se me ocurre un ejemplo que os pueda poner aquí. Imaginaos que aquí ponen objetivos de piano que deben alcanzarse en cada curso para una correcta programación del trabajo del aula, y me invento yo, por ejemplo, en caso de alumnos especiales. Esto no tiene ningún sentido, lo pongo un ejemplo, pero a lo mejor ponemos el ejemplo de alumnos especiales en el caso, pues como un eufemismo a lo mejor para poner alumnos que sufren alguna discapacidad. Entonces me encuentro mucho esto, especiales, y el especial es con comillas. Es un uso realmente normativo que se le puede dar a las comillas. Sin embargo, yo lo desaconsejo porque habitualmente ya se desaconseja. Y cuando se quiere hablar de un uso especial de una palabra con un doble significado, se suele poner, es mucho más moderno y se suele hacer ya más, ponerle la cursiva. Ponemos una cursiva cuando queremos marcar que una palabra tiene un doble significado o queremos darle un significado distinto. De la misma manera que cuando ponemos un extranjerismo, una cita del inglés, por ejemplo, alumnos con handicaps, que son pues dificultades y tal. Yo recomiendo ya, porque es lo que se suele hacer ahora y lo que se suele usar, aunque ya os digo que en este caso no es un uso incorrecto de las comillas, está bien usado porque es una de las funciones de la comilla, pero no lo encuentras, está como anticuado. Entonces, fuera comillas y palabra en cursiva. En este caso ni siquiera, porque como veis, la RAE ya ha reconocido esta palabra, está españolizada, se acentúa siguiendo las normas de acentuación del castellano y por tanto no haría falta ya ni ponerla en cursiva. Pero en otro tipo de palabras que queráis remarcar o lo que sea, haced uso de las cursivas y no abuséis de no abuséis de las comillas, por favor. Y el otro gran apartado de tipografía que a mí siempre... Juan Pablo, pregunta una cosa. Y por ejemplo, cuando te refieres el uso de las TIC y nombras al YouTube o el Spotify,
¿Cómo Yo es todo eso lo pondré. cursiva? Sí, cursiva sin lugar a dudas. Y aparte, como son palabras que a mí me parecen muy interesantes para que un tribunal las vea, yo, por ejemplo, con el repertorio de otros señores, si fuera necesario, usando portales como YouTube o Spotify. Yo haría esto. Negrita, para que lo vean a la de ya, y cursiva, porque estamos citando una palabra extranjera. Ok. ¿De acuerdo? Pero además ponerle negrita para que se vea, porque es súper importante. Que habléis de YouTube, de Spotify, que habléis de Facebook, que habléis de redes sociales, de Instagram, no sé, lo que sea, ponedlo. Y así, ¿de acuerdo? Y como os digo, la otra gran parte es la de la bibliografía. Y en la bibliografía, la tipografía es especialmente importante. Y es especialmente importante porque cuando hablamos de normas internacionales o comúnmente aceptadas para hacer documentos tal, pues ahí más o menos hay cierta controversia, bueno, o hay interpretaciones, o se circula mucho por modas o por gustos. Mucho de esto que estoy diciendo, pues ya os digo, es fruto de modas y de gustos más que de reglas, pero para la bibliografía sí que hay reglas estrictas de cómo citar. Estas reglas, los dos grandes grupos de reglas de cómo citar son las ISO, las normas ISO o las normas APA, que son las que se usan en artículos científicos, en revistas de investigación y, en fin, en general en el mundo académico. Me da igual cuáles uséis, podéis usar unas u otras. La que uséis tiene que ser absolutamente igual para todo vuestro documento, para unidades didácticas, para programación, para cuando citáis un libro a pie de página y, por supuesto, para cuando redactáis la bibliografía al final. Esta que tenéis aquí pues, es un ejemplo que os explico para que podáis utilizar, pero ya os digo que existen algunos otros. Si no tenéis ni idea de esto, pues coged esto, acogeos a esto, aunque simplemente si ponéis en Google cómo citar, por ejemplo, y os aparecen las normas bien explicadas, que es muy fácil de verlo, ¿no? Pero para quien no tenga mucha costumbre de hacer esto, hago la breve explicación y luego que elija un módulo y lo siga haciendo. Entiendo que en este caso esto sería blanco. Blanco guijarro. Ponemos en primer lugar los apellidos del autor en mayúscula, separados por una coma, la inicial del nombre seguida por un punto. En este caso son varios autores, por tanto ponemos et alter en latín y otros. Pero esto cuando son varios autores. En este caso, por ejemplo, de aquí, que no son varios autores, que es uno, tenemos Álvarez Argudo, jolín, ¿cómo estamos aquí? Yo estoy hablando de tipografía y todo letras comidas. Álvarez Argudo Miguel, creo que es este hombre, este libro es importante. Eso es una tesis doctoral que se citó luego. Pues Álvarez Argudo, los apellidos seguidos por una coma, nombre en mayúscula, o sea, inicial de nombre en mayúscula, punto, y entre paréntesis a continuación, año de publicación. Año de publicación seguido de 2 puntos, espacio. Y ahora viene el nombre, o sea, el título del libro en cursiva. Ni comillas ni subrayado. El título del libro en cursiva. Siempre los títulos de los libros y de las obras se ponen en cursiva. Lo digo porque cuando en el cuerpo de vuestra programación citéis un libro, tal como dice no sé quién en su libro tal, tal y tal, ni negritas, ni... Bueno, negritas si lo queréis resaltar, pero ni comillas ni subrayados. Cursiva. En los títulos siempre en cursiva. Y, pues continuando manteniendo la tipografía en propiedad, todos los títulos tienen que ir en cursiva. Por tanto, los títulos de las obras y de las composiciones musicales también deberían ir en cursiva. Lo que pasa es que entiendo que esto es más difícil, porque muchas veces los nombres de las obras musicales son nombres genéricos. Por ejemplo, entonces la sonata número 3 de Beethoven. Entonces, ¿qué hago? Sonata, pues yo pondría sonata número 3 en cursiva, porque aunque es un nombre genérico, ahí está actuando como título.
Sin embargo, si pongo la sonata La Tempestad, opus 10, no sé qué número de opus es, de Beethoven, yo ahí sí que pondría la sonata sin cursiva, porque entiendo que sonata es genérico, y La Tempestad, que sí que es el título propio, lo pondría en cursiva. Aunque podría aceptar perfecto también la sonata La Tempestad en cursiva, por ejemplo. Y luego ya el número de opus también lo podéis poner o no poner, me da igual, más o menos intentar que sea siempre lo mismo, pues a lo mejor también un poco actuando en pureza de principios, como es un número de catálogo que no forma parte del título, en principio no iría, pero ya os digo, eso es más irrelevante. Y después ya seguido el nombre del compositor, por supuesto, que nunca va en cursiva. Bien, pues en esta manera de citar, título en cursiva, punto, editorial, punto y ciudad de publicación. Hay veces que vais a poder encontrar también esto, ciudad de publicación y punto. Ya os digo, existen varias maneras de citar, ¿eh? Por ejemplo, existen también esto mismo, sin embargo, sin poner en mayúscula cada palabra, sin que esté en mayúscula los títulos, y otras que están así y que aparece al final del año de publicación, por ejemplo, Valencia, 2005. Esto según elijáis ISO, APA, y además dentro de ellos tienen también está la ISO 2010, 2000 tal, es decir, que las normas también se van actualizando, por eso me da igual que pongáis mayúscula, minúscula y tal, lo que es importante es que sea siempre el mismo sistema, que cuando hagáis una bibliografía nunca aparezca aquí, por ejemplo, este mayúscula, este aparezca en minúscula, aquí aparezca el 92 a final de la cita y aquí aparezca aquí metido, 1 aparezca el título entre, o sea, eso no puede ser. O sea, cuando yo veo algo así, si yo veo algo así, o sea, directamente cierro el libro. Porque ya os digo, esto es una cuestión de norma. Esto sí que es norma. Lo otro es más o menos gusto, pero esto es norma. Y alguien que no sabe citar una bibliografía es alguien pues que demuestra tener ya muy poco nivel a la hora de elaboración de documentos. Se queda muy feo. No os fijéis, de verdad, según estoy hablando, echando el puro, porque se ve que esto no está revisado. Hay Martínez, míralo, con la diéresis, en lugar de con esto. Repasad todas estas pequeñas cosas, porque esto es muy fácil que pase. O sea, releed vuestra programación 20 veces, porque las faltas de ortografía os van a salir a patadas. Y las pequeñas faltas de tipografía, que no son puras faltas de ortografía, sino pues despistes como estos, letras trabadas, etcétera, eso os va a aparecer. Entonces, releedlo bien para que esto no os pase. A ver si aparece aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo citar un artículo de revista. Vais a tener que citar muchas veces artículos de revista o artículos de libro, pero a lo mejor así de referencia a un artículo que está dentro de la revista Música y Educación. Entonces, sabéis que dentro de las revistas científicas los artículos son de temas absolutamente dispares. No citamos nunca una revista tal cual, en contadísimas ocasiones. Siempre citamos un artículo. Entonces, ¿cómo citamos un artículo? Pues la manera de citar al autor es exactamente la misma: apellido, comilla, coma, inicial, año de publicación, y ahora el título del artículo no va en cursiva. Ahora esto sí que va entre comillas y normal, es decir, sin cursiva y entre comillas. El título de la revista o el título de un capítulo, si no es una revista científica, pero es un volumen enciclopédico o un libro que está formado por varios artículos de varios autores, los capítulos siempre se citan de esta manera. A continuación, el título de la revista o del libro ya en cursiva, como si fuera el título normal del libro, y a continuación la identificación de la revista. Para la identificación de la revista ponemos el número y habitualmente, si tenéis el dato lo ponéis también, si no, no hace falta, pero si ponéis el dato pondríamos las páginas en las que, por ejemplo, pondríamos páginas de la 68 a la 95, por ejemplo. Y si ya habéis aquí puesto el año de publicación, porque estáis siguiendo este formato, nada, el año se queda ahí. Y si no lo habéis puesto, aquí pondríamos, por ejemplo, aparte del número, aquí pondríamos número 95, porque sabéis que las revistas muchas veces aparecen con esta información también. Pondríamos noviembre
del 2005 o del 2003. Páginas tal y tal. Pero si ya habéis puesto el año aquí, no hace falta que lo pongáis aquí. ¿De acuerdo? Las partes de la identificación de la revista las separamos con comas y el resto de apartados por puntos. Normalmente las revistas no tienen una editorial, no tienen una edición. Si en algún caso una revista, pues por lo que sea, sí que lo tiene, lo ponéis. ¿Vale? Y luego, os recomiendo también que pongáis webgrafía, aparte de la bibliografía, y para la webgrafía, pues seguimos un ordenamiento muy similar, es decir, pondríamos el título de la web, pero bueno, esto ya, ahí sí que os recomiendo que directamente miréis en internet, porque no hace falta aquí tampoco ser tan estrictos, pero normalmente sí que ponemos la página, el título de la página se lo tendríamos, que sería igual, en este caso no aparecen autores ni nada de cita responsable. La verdad es que la cita, si la queremos hacer bien al detalle, es bastante más compleja, no hace falta tanto, pero yo sí que aconsejo, desde luego, que lo que sí que es obligatorio que tenemos que poner es, en este caso, si queremos citar esta nota de prensa, citaríamos esto, pondríamos el título, educación consensual, los sindicatos, tal, pondríamos el título de la noticia, pondríamos la web donde lo hemos encontrado y la fecha de consulta, siempre. Aquí a continuación pondríamos consulta, pues aquí estamos, a 1 de 3 del tal, pues entonces pondremos 1 de marzo o como queráis, o así, pero en formato de esto, 0103 o 2016. Podéis poner o consulta o disponible, se suele poner o consulta o disponible el. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las páginas web tienen información que es bastante efímera, porque como sabéis se actualizan mucho y tal, entonces es posible que vosotros citéis hoy una página web porque tiene una información que os interesa, pero mejor la semana que viene está, pero dentro de 3 años, si alguien revisa ese documento, está desfasada, esa página web ha desaparecido, lo que sea. Entonces es muy importante cuando citamos una webgrafía que pongamos en qué fecha está disponible ese documento. Con poner abril 2012 llegaría, ¿no? No hace falta poner exactamente la... No hay problema, sí. Pero por ejemplo, ya os digo, para que os hagáis una idea y que veáis que al alcance de la mano está. ¿Cómo citar bibliografía? ¿Ves? Aquí ya te pone APA. Pues entras, ¿cómo citar en formato APA? Normas APA. Si tu fuente es un libro, es que está muy especificado. El autor, el título de publicación, lugar de editar. De todas maneras, a ver, verificar la autografía. Este es poco claro, porque hay muchos que te ponen los ejemplos lista de referencias y normas APA. ¿Ves? Aquí está bien, porque te lo explica muy bien y luego te dice, por ejemplo, tal, y te cita ejemplos, ¿veis? En este caso, las APA no requieren que sea mayúscula el nombre. El año, ¿ves? Aquí dice, en lugar de 2 puntos, 1 punto. Como una novela, además este libro es precioso, y le dan el penal. Punto, la ciudad, 2 puntos y la editorial. No son tonterías, ¿eh? Si después de la ciudad van 2 puntos, pues van 2 puntos antes de la editorial. ¿De acuerdo? Ya os digo, según el formato que elijáis será uno u otro, pero lo respetáis siempre el mismo. Y después aquí vamos a poner cómo citar webgrafía. Y lo mismo. ¿Cómo citamos documentos electrónicos? Abro este también. No, esto me lo quiero guardar. La cita de documentos electrónicos. Pues aquí haríamos. Pues aquí está, ¿veis? Aquí en este caso pone la fecha, la pone en principio, la fecha de consulta, 20 de noviembre. La referencia de lo que estáis citando y la página web. Aquí dice, apellido del emisor, nombre. Muchas veces es muy difícil encontrar esto. Es que este tipo de citar está muy asimilado al de la bibliografía. La mayor parte de las veces no sabemos localizar quién es el autor de una página web. Pues como mucho podemos poner el responsable, si es una empresa, si es una revista, si es tal. Entonces podéis poner eso, el título del documento
Esto de mensaje, nada, esto está de más. Y sí la URL. Pero en fin, con esto os quiero mostrar simplemente que es relativamente sencillo que lo hagamos correctamente, ¿vale? Que está a un clic el hacer una bibliografía bien montada y homogénea. Bien. ¿Alguna cuestión sobre esto? ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, una cosa, esto de la webgrafía y demás, haríamos entonces 3 apartados dentro de la bibliografía, o bibliografía en un apartado y... Hombre, y uno para normalmente como apartado grande bibliografía, Sí. y dentro de bibliografía hay muchas maneras de organizarlo, ¿no? Entonces tú puedes poner, por ejemplo, apartado A, puedes poner monografía, que las monografías son libros. Apartado B, y aquí hay que dejar un espacio, artículos de revista. Yo no recomiendo eso, pero os hago un ejemplo que puede ser exhaustivo. Apartado C, webgrafía. Y apartado D, por ejemplo, discografía, que también queda bastante bien. En la programación didáctica no, porque no vais a citar discos, pero en las unidades didácticas, cuando al final hagáis una bibliografía general de las unidades didácticas y hacéis el modelo desarrollado, pues sí que podéis poner discografía, porque ahí sí que en materiales vais a citar seguramente el uso de muchos PBOs, podéis citarlo, ¿no? De las obras de repertorio que vosotros vais a trabajar. Entonces en este caso podéis hacerlo, pero si no, yo para la programación didáctica directamente dejaría bibliografía y después webgrafía, pero todo dentro del mismo apartado. Discografía yo creo que aquí tampoco procede. Y bien, pues ahí ya dejo opción que cada uno haga como quiera. Podéis poner, por ejemplo, como título bibliografía y webgrafía, o simplemente ponéis bibliografía y dentro ponéis 1.1 bibliografía y 1.2 webgrafía, por ejemplo. Bueno, uno no, el que sea, el 17, lo que sea, ¿vale? Vale. Pero ahí, cada cual, os digo que hay innovación y que se note que cada uno es autor de su propio modelo. Bien, pues yo con esto es todo lo que os quería comentar sobre tipografía de la programación didáctica. Os aconsejo de nuevo, pues esto, el uso en la medida que podáis de este tipo de cuadros o de infografías. He visto algunas que están muy bonitas, me han gustado mucho y demás. Ay, perdona, no os he dicho, esto lo he citado al principio, es importante o viste bastante también que pongáis un encabezado, pues por ejemplo vuestro nombre y el título del documento, o simplemente vuestro, no sé, un encabezado, y el pie de página siempre la paginación. Y como os digo, simplemente os comentaba lo de las unidades didácticas, porque las unidades, en lugar de seguirlas, no hagáis caso a esta paginación, que está modificada, en lugar de seguirlas con este mismo tipo de paginación, yo sí que haría también para que se vea que es una paginación distinta, por ejemplo, se hace esto. El número romanos en minúscula queda como muy raro, pero es muy académico. Se hace mucho con números romanos normales, ¿sabéis? La paginación de los anexos. Paginadlos en la Comunidad Valenciana porque sabéis que vais a tener un máximo de 15. Entonces, yo sí que separaría el tipo de paginación del cuerpo de la programación del anexo. ¿Veis? 5, 6, nada. Puedes poner en números romanos, números arábigos normales, pero volváis a empezar del 1 al 15 para que se vea, para que el tribunal lo tenga fácil de ver, no tengan que estar ahí sumando páginas, ¿de acuerdo? La tipografía de los anexos pues exactamente lo mismo, definir un tipo de título para los anexos y un tipo de subtítulo, y que sea siempre el mismo.
subtítulos los tenemos así, así, y los títulos grandes así. Los títulos de los apartados, ¿veis? Apartados grandes y subapartados. El subrayadito, estos son los grandes. ¿De acuerdo? Esta es una tablita de horarios, de tiempos lectivos, que aparece en un anexo. El famoso cuadro que me estáis preguntando bastante sobre esto, sobre relación de objetivos y demás. Bien, vale, voy a dejar de... ¿Alguna cuestión sobre esto que queráis preguntar? Bueno, sobre esto, sobre cualquier otra cosa que queráis preguntarme. Más o menos claro todo. Sí. La programación cuando es espacio sencillo, tú dices que las 60 hojas has de llenarlas, ¿no? Hemos de llenar 60 hojas, siempre no. Es con 50 porque queda feo. Hay mucho que decir en una programación, hay mucho que contar. Sí. Bien, pues la otra cuestión que quería decir hoy es que, y también os lo puse en la plataforma el otro día, que me gustaría ahora que pudiéramos tener un tiempo de tutorías individualizadas. Porque, bueno, ya más o menos la teoría de lo que es programación y unidades didácticas la tenéis dada. Podría estar repitiendo y ahondando en eso, pero creo que es mucho más productivo, y ahora que ya me están llegando bastantes textos, que aparte de esa corrección que hago y las anotaciones, podamos con cada uno de vosotros pues deciros realmente cuáles son mis impresiones con el texto delante, y que vosotros también podáis preguntarme cosas concretas, porque es que sé que además que muchos tenéis muchas preguntas, pero está puro monopolizar la conversación y preguntarme sobre cuestiones concretas, y lo entiendo perfectamente. Entonces, yo quiero que ahora ya las siguientes sesiones, o al menos, bueno, no sé, ahora mismo no tengo el calendario en la cabeza, pero desde luego la siguiente sí y la otra también, que pudieran ser de tutorías personalizadas. En este caso no hace falta que nos conectemos todos a la misma hora, sino que hacemos un listadito y asignamos ahí pues 15 minutos, por ejemplo, a cada uno. De manera que quien quiera, o sea, a quien le toque, se conecte y estamos charlando un rato y así nos conectamos por franjas horarias. ¿De acuerdo? ¿Os parece bien o qué? Sí. Yo creo que es necesario. Sí, a mí también. Creo que es necesario, y así vemos un poquito de manera más individual. Que a lo mejor comento casos un poco genéricos y demás, pero sí que hay cosas que me gustaría trabajar a lo mejor con cada uno de vosotros. Es otra manera también de sacar la peculiaridad cada uno. A lo mejor sí comparto muchos modelos, pues yo qué sé, a ver, no pasa nada, ¿no? Pero para que se repita lo menos posible de cara a gente que vaya a un mismo tribunal y demás. ¿De acuerdo? Bien, pues no sé, si queréis, los que estáis, porque no está todo el mundo, podemos organizar ya, si alguien me dice, mira, yo me puedo conectar pronto, yo más tarde, tal. Podría hacer un esbozo de hora, pues si queréis lo hacemos a través de la plataforma, porque sí que es cierto que no tengo ahora mismo el listado de la gente que hay, y en función de los que seamos, pues también dedicaríamos un tiempo u otro. A ver, la próxima sesión es el 15 de marzo. ¿Vale? Entonces, el 15 de marzo ya haríamos estas tutorías individualizadas. ¿De acuerdo? Y las siguientes también. Empezamos el 15 de marzo y en abril también. Seguimos haciendo tutorías. ¿De acuerdo, chicos? Sí, de acuerdo. Si os parece, ya os digo, por no hacerlo aquí, colgaré en la plataforma, veo cómo lo hago, o sea, que me auxilien los informáticos, y pongo una especie de planilla en función de los que seamos, con huecos horarios, y cada uno que se apunte al huequito que mejor le venga.
Mira, yo antes de las 10:30 no puedo tal. La contrapartida de esto, como también ponía ahí, es que pues a lo mejor hay gente que a lo mejor le toca, pues no sé, a las 11:30, voy a intentar no poner a esas horas para que nadie tenga que estar despierto a las 11:30. O si veo que hay también lo pongo el hueco, porque si yo estoy por aquí, a mí no me importa hacer también de 11:30 a 12, y si alguna persona que está trabajando, lo que sea, no, a mí tampoco me importa, pues si no apunta alguien bien, si no se apunta nada, pues ya nadie, pues ya lo modificaré y pondría otro hueco, pensando que no esté nadie ahí desvelado, tantas esperando que le toque. Bien, pues lo haremos así. ¿Alguna cuestión más? Hoy sí que hemos sacado un poquito más pronto, son las 11:30. Por mi parte, esto es lo que os quería comentar hoy. Espero, por favor, que reviséis vuestras programaciones todas y vuestras unidades, quienes hayáis empezado ya en este sentido, porque, como os digo, es una parte importantísima del texto y dice mucho de una palabra. Bien, ¿alguna cuestión? Ay, no me lo puedo creer. Que no he puesto a grabar la sesión. Sí, pone grabando. Sí, pone ¿Está grabando. grabando? Sí, sí que lo ponen. ¿Verdad? Sí, sí. Ah, sí, la grabación de la reunión está en curso. ¡Ostras, qué susto! Ah, vale, es porque lo había puesto automático cuando había planificado la reunión. Madre, menos mal. Digo, porque ha habido gente que no se ha podido conectar. Vale, perfecto. Qué susto de repente. Bien, chicos, pues si no tenéis ninguna otra cuestión, lo dejamos aquí y nos vamos encontrando ya en las tutorías individuales, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, perfecto. Venga, pues. Buenas noches y que descanséis. Buenas noches. Adiós, buenas Hasta noches. luego. Adiós.